esta tarde tengo una buena nueva en Cristo Jesús para decirles de que nosotros, de que tu vida es una persona que contiene la respuesta del futuro. Por lo tanto, no hay nada en tu vida, o no hay nada ni nadie que pueda parar el plan de Dios en tu vida. Porque a partir de hoy, para adelante, tu vida tiene respuestas. Respuestas que vas a ver y respuestas que no conoces y respuestas que el Señor te va a revelar en el proceso en que tú vivas tu vida de fe. Por esa razón en la Biblia existen eventos importantes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Eventos como por ejemplo una pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios envió a José al campo de los militares, a la casa, ¿no?, del general? ¿Por qué Dios envió a José ahí? ¿Por qué Dios puso a José en la casa de un militar? Porque José era una persona que contenía la respuesta del futuro. ¿Y qué es la persona, o quién es la persona que contiene la respuesta del futuro? Es la persona que conoce el Evangelio. No solamente que lo conoce, sino que lo experimenta, lo vive en su vida diaria. Entonces José conocía el valor del Evangelio, José conocía la simiente santa, aplastará la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15. Otra pregunta que podemos hacer es, ¿por qué Dios llevó a David a enfrentarse a Goliat? ¿No? Recordemos que Goliat era un general de los filisteos, era un hombre de guerra, era un hombre muy grande, y David era un muchacho, era un civil, no tenía él rango militar, no tenía galones, ¿no? Pero ¿por qué Dios puso a David, un muchacho, un joven, delante de un general de los filisteos? Porque David era una persona que conocía la respuesta del futuro. David era una persona que contenía su vida, ¿qué cosa? Que vivía el pacto, experimentaba el pacto, conocía el Evangelio. Por esa razón David le dijo a Goliat: yo no me paro ante ti ni con espada, ni con escudo, ni con lanza, ni con jabalina, sino me paro ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice la Escritura que David lanza con su honda una piedra, y esa piedra le cae en la frente a Goliat. Goliat cae, y David con su espada de Goliat le corta la cabeza, y el pueblo de Israel tiene victoria sobre los filisteos. Podemos ver en el campo espiritual que el reino de Dios se establece sobre el reino de la oscuridad en ese momento. Otra pregunta importante es, ¿por qué Abdías escondió a 100 profetas? Abdías era una persona que trabajaba en el palacio, y Dios le da a él la bendición de esconder a 100 profetas en el tiempo que Jezabel empezó a matar a los profetas. Entonces, ¿por qué razón? Porque Abdías contenía su vida el Evangelio. No solamente lo sabía, no solamente lo había leído, sino que su vida misma, en su recipiente, él contenía el Evangelio, vivía el Evangelio, y arriesgó su vida por aquellos 100 profetas, que más tarde esos 100 profetas participarían en el movimiento de Dotán, ¿no?, en la ciudad de Dotán. Esther, una mujer muy bella, que también aparece en el Antiguo Testamento, ella no declaró cuál era su pueblo. Esther era judía, ¿no?, era sobrina de Mardoqueo. Ella no reveló cuál era su pueblo, porque habían hecho un edicto donde todos los judíos iban a morir, ¿no? Pero ella no declara y manda a través de Mardoqueo a decir al pueblo de Israel, al pueblo judío, que oren por eso, que oren para que eso no suceda, que oren para que nuestro Señor Todopoderoso obre, para que Jehová obre. Y Esther toma una resolución y dice: si yo tengo que perecer, voy a perecer a causa del Evangelio, a causa de experimentar el poder de Dios, de Jehová. Y al final Esther tiene victoria. Entonces vemos que Esther no usa su humanismo, ni Esther usa su estándar, ni su nivel, sino ella experimenta el Evangelio en la oración, experimenta el poder del Evangelio. Y en lectura de hoy vemos a Timoteo, que la persona que le escribe es el evangelista Pablo. Pablo dice, voy a plantear una pregunta aquí, dice: ¿por qué Pablo recordó las lágrimas de Timoteo? Vamos al capítulo 1, versículo 4 y 5, dice la Escritura: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
Las lágrimas representan la sinceridad del ser humano, la sinceridad del ser humano. Yo creo que todos cuando lloramos de verdad somos bien sinceros, ¿no? Sea por un golpe, sea por una emoción, sea por algo que pasa, pero todos lloramos por algo que realmente estamos sintiendo, que es verdadero. Timoteo recibe esta carta de Pablo y el Señor le da a Pablo a través del Espíritu Santo la gracia y la sabiduría. ¿Para qué? Para escribir a Timoteo en lo que él debe persistir, en lo que él debe aprender. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Nosotros tenemos que tomar esto con mucho cuidado y muy serio, porque el Evangelio es serio en nuestra vida. Porque vamos a Hechos 16, por favor, si me acompañan a Hechos 16, vamos a ver algo muy importante. Algo muy importante, muy profundo, que el Señor nos guíe y nos dé gracia hoy para entenderlo y para entender la importancia de nuestra vida de fe dentro de Cristo Jesús. En el versículo número 1 del capítulo 16, la palabra dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Es muy interesante ver esta parte de la Biblia. ¿Por qué Pablo recuerda las lágrimas de Timoteo? Miren, nuestra vida de fe cuando somos llamados como hijos de Dios, no queda solamente en ser un creyente. Pablo recuerda a Timoteo como el discípulo. El discípulo. Pablo se encuentra con Timoteo, no solamente se encuentra con una persona que recibe salvación en Cristo Jesús y quedó ahí, no. Dice la Escritura que él se encuentra a un discípulo llamado Timoteo. Y el Señor te ha encontrado a ti, hermano, como un discípulo para la evangelización del mundo, como un discípulo para la evangelización de tu familia, como un discípulo para cambiar tu línea familiar, para quebrantar todos los desastres, todas las maldiciones. Tú no eres simple creyente, no somos simple creyentes, somos discípulos de Cristo como Timoteo en su tiempo. Amén. Por esa razón Pablo va a recordar las lágrimas de Timoteo con gozo, porque no solamente se encontró con una persona que su vida va a quedar solamente en la salvación. En la Biblia hay dos tipos de personas creyentes. Una es la que acepta al Señor, la que conoce al Señor, como Nicodemo, por ejemplo. Nicodemo preguntó al Señor: ¿cómo puedo nacer de nuevo, verdad? Y el Señor le explicó cómo tenía que nacer de nuevo, del espíritu, de agua y de espíritu. Recibe la salvación. Y ya. Y Nicodemo no aparece más en la Biblia. Nicodemo ahí queda, es una historia muy interesante que nos enseña cómo el hombre nace del espíritu y del agua, que es el bautismo. Pero también aparecen hombres como Pablo, como Timoteo, como Silas, como los obreros de Romanos 16, que son discípulos evangelistas, que no solamente su vida queda hasta cierto punto, sino que su vida y su nombre queda en la historia de la evangelización mundial. Y el Señor quiere hoy registrar nuestros nombres en la historia de la evangelización mundial. ¿De qué manera? Tomando mi identidad no solamente como un hijo de Dios, tomando mi identidad como un discípulo de Cristo, como un discípulo del Evangelio, como un discípulo en el siglo XXI que va a cambiar esta época como un protagonista en el campo donde yo me encuentro. Es la forma como el Señor te está llamando. Ahora, si tú no lo aceptas, si tú no quieres y esto, vas a sufrir, vas a tener dificultades, vas a ponerte a pelear contigo mismo. Porque cuando el Señor te llama para ser un discípulo de Cristo, hermanos y hermanas, no hay nada ni nadie que va a cambiar ese plan de Dios. Y es mejor entenderlo ahora. Ahora, ¿para qué? Para disfrutar de la bendición. Por eso Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Persiste en eso, no cambies, no te marees por las cosas que van a pasar en tu vida. Tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué es? ¿Qué cosa? Persiste en el Evangelio, en Cristo. Persiste en la experiencia del Monte Calvario. Jesucristo ha solucionado todos nuestros problemas, no hay otro camino. Persiste en lo correcto. En esto fuiste persuadido, que a través de las Escrituras
El Señor nos muestra en 2 Timoteo 3, 14, 15, sabios para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, no te muevas de ese lugar, no te muevas, venga lo que venga, venga la tribulación, venga la persecución, vengan los problemas, vengan los afanes, tengo que persistir en lo que aprendí como un discípulo. ¿En qué cosa? En que mi salvación es por la fe en Cristo Jesús. Y no hay otra cosa más que me puede devolver mi bendición de estar con Dios en el trono celestial. Juan 1:12. Y voy a tomar esa palabra que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el Evangelio, nos da la verdadera esperanza. Nos da la verdadera esperanza. En Romanos 15:4 dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Si hay una esperanza de cambio en nuestros países hispanohablantes, no es por la iglesia, no es por los pastores, no es por los creyentes, sino es porque la palabra de Dios se cumple en todas las épocas y en todos los ámbitos en el nombre de Jesucristo. Y eso no hay nadie que nos pueda detener. Cuando tomo la palabra y persisto en la palabra, el Señor me da una esperanza donde tal vez gente no la ve. José tomó la palabra y tuvo esperanza en medio de sus crisis. David tomó la palabra y tuvo esperanza en medio de ¿qué? De su crisis. Por eso David escribe el Salmo 23:1, donde dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque toma la palabra. No toma sus emociones, no toma sus pensamientos, no hace caso a lo que le estaba pasando. Él se concentra en la palabra como un discípulo. Si la palabra no me dice que Jehová es mi pastor y que nada me va a faltar, entonces yo tomo la palabra, la espada del Espíritu. Señor, tú eres mi pastor, nada me va a faltar. Y creo en tu palabra 100%. Y voy a persistir en eso. Y lo que la gente diga, lo que el alrededor diga, como le pasó a Job, no me importa. No me importa. Porque la palabra va a prevalecer en mi vida. No me importa lo que la gente diga, yo tomo la palabra de Dios. Que vas a la iglesia los domingos, que esto, que lo otro. No importa. Sí, yo voy a la iglesia los domingos, tomo la palabra de Dios. Porque la palabra es mi esperanza. ¿Y por qué más? 1 Corintios 10:11. Porque están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Qué quiere decir? Para enseñarnos la forma como debemos de adorar a Dios, en espíritu y en verdad. En 1 Corintios 10, Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto sobre la idolatría. Que lo que va a pasar si es que el hombre cae en idolatría, nosotros no sabemos cuando las personas caen en idolatría lo que pasa. Vienen problemas espirituales muy graves, vienen problemas mentales muy graves, vienen problemas físicos muy graves, vienen problemas generacionales muy graves. El hombre muere separado de Dios, no conoce a Cristo como único camino, como único mediador. El hombre no puede recibir la salvación por ir a la iglesia. El hombre no puede recibir la salvación por rezar el rosario. El hombre no puede recibir la salvación por hacer la catequesis. El hombre no puede recibir la salvación por hacer la confirmación. El hombre no puede recibir la salvación por confesar sus pecados con otra persona. No, el hombre recibe la salvación solamente cuando realmente acepta y cree que solo Jesús es el Cristo, el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Cuando entienden Romanos 8:2 que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús lo ha librado por completo de la ley del pecado y de la muerte. Y cuando entienden de que toda la maldición que carga uno desde el nacimiento o desde la concepción solamente se puede deshacer en el momento en que Jesucristo vino a ser nuestro verdadero Rey. Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y la palabra nos enseña, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y se cumple, hermanos. Se cumple. La palabra se cumple porque Hebreos 4:12, conocemos esa parte de la Escritura. La palabra es viva y eficaz. Y la palabra se sigue moviendo. La palabra se sigue cumpliendo. Y la palabra entrará en regiones, entrará en hogares, entrará en personas que nunca nos imaginamos que podían conocer el Evangelio y tomarlo como suyo,
para ver la obra que Dios se revela a través de sus vidas. Porque la palabra es imparable, la palabra de Dios. Y en 1 de Pedro 2:6 nos dice: Pedro, lo que contiene la Escritura es el Evangelio puro. Así que hoy, al tomar la palabra, estás tomando el Evangelio. Al tomar la palabra, estás experimentando el pacto del Monte Calvario. Al tomar la palabra, estás caminando en el camino que Dios nos enseña, que es el camino verdadero. Y ahí el Señor va a obrar en tu vida, porque tienes la inspiración más grande de Dios en tu vida. ¿Qué cosa es la inspiración más grande de Dios en tu vida? El Evangelio de Cristo. Toda escritura es inspirada por Dios. La inspiración más grande de nuestra vida no es nuestra esposa, que amamos tanto. Cuando su esposo, yo le digo a mi esposa: eres mi inspiración, mi esposa me dice: you're a liar, eres un mentiroso, me dice. Yo no soy tu inspiración. Así que las chicas que están solteras, cuando un chico venga y le diga: eres mi inspiración, no les crean, quiere otra cosa. Está buscando otra cosa, no le crean. Está buscando otra cosa, no le crean. Está buscando otra cosa. En el siglo XXI los chicos tienen muchos floros, tienen muchas letras. Es mi inspiración, mentira. Mentira, no le crean. No existe esa inspiración. Son emociones. Y cuando la esposa también le diga: papi, mami, le diga: papi, mira, está bonito eso, me inspira a ir a ese lugar. Bueno, las esposas sí llevan, ¿no? Pero los que están solteros y solteras, tengan cuidado. La verdadera inspiración se encuentra en la palabra, se encuentra en el Evangelio. No porque lo diga la iglesia, sino es que nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 14 al 17, nos dice: toda escritura es inspirada por Dios. Y Dios nos da lo necesario, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con una naturaleza. Hemos llegado al Evangelio con una naturaleza, con una forma de ser, con una forma de pensar, con una forma de sentir, con una forma de reaccionar, con una forma de decir las cosas, con una forma de molestarnos, con una forma de alegrarnos. Hemos llegado al Evangelio con miles de formas de nuestra cultura, de nuestro idioma, de nuestra lengua, de nuestra familia. Hemos llegado con miles de formas. Pero el Señor quiere darnos una sola forma. Y la única forma que el Señor quiere darnos es esa formación en nuestra vida donde nosotros podamos confesar que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces empiezo a pensar con el Evangelio, empiezo a sentir con el Evangelio, empiezo a reaccionar con el Evangelio, empiezo a orar con el Evangelio. Ya no me voy a molestar con mi forma, sino tengo que molestarme con el Evangelio. Qué difícil, ¿verdad? Porque nos vamos a molestar muchas veces. ¿O no nos vamos a molestar? Levante la mano que no se molesta. Todos nos molestamos. Todos renegamos en algún momento. Todos nos desesperamos en algún momento. Bueno, nosotros que somos extranjeros en Corea, nos desesperamos en algún momento, ¿no? De tanta distancia, tanta soledad, tantas cosas. Pero hay una forma de molestarse con el Evangelio. ¿Cuál es, pastor? Es tu tarea descubrir cómo me molesto con el Evangelio, cómo reacciono con el Evangelio, cómo reclamo con el Evangelio. Hay formas. Y Dios te va a inspirar para darte cuenta de cómo tienes que reaccionar cambiando tu naturaleza con el Evangelio. Te puede molestar. Yo me acuerdo que un pastor, cuando estábamos en el Instituto de Evangelismo, decía: yo antes de conocer el Evangelio, llegaba a mi casa y mis hijos me molestaban y yo le gritaba de frente y le decía: no sirve para nada, es el otro, y esto, y esto. Y se iba a su cuarto. Hasta que un día escuchó el Evangelio y escuchó que Jesús es el Cristo. Y escuchó Gálatas 2:20 y dijo: Jesús es el Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y no a su casa. Pero se caía cada vez, se caía. Hasta que un día encontró la forma de molestarse con el Evangelio. Llegó a su casa y sus hijos habían hecho desastre. Y estaba a punto de reaccionar, Y dijo: no, voy a reaccionar con el Evangelio. Y se metió al baño. Cerró la puerta del baño. Y agarró papel higiénico y lo mordió. Y ahí empezó a gritar así. Y ahí desfogó toda su ira en el baño.
sin que sus hijos escuchen cómo él gritaba delante de ellos, sin que su esposa escuche cómo gritaba delante de ellos, y desfogó y se bañó con agua fría y salió como si nada hubiera pasado. Y la familia se asustó. ¿Qué pasó con mi papá? ¿Qué pasó con mi esposo? Antes venía, gritaba y mi esposo tiraba las cosas, ahora no. El pastor encontró su forma de molestarse con el evangelio. Tremendo, ¿verdad? Hay formas de molestarnos sin lastimar a nadie, porque nosotros somos egoístas muchas veces. Cuando nos molestamos queremos sentir nosotros bien haciendo al otro, diciéndole cosas al otro, pero cuando nos molestamos es para uno mismo tiene que hacerse, no, es para uno mismo, ¿no? El otro no tiene nada que ver, porque Dios quiere cambiar tu naturaleza, Dios quiere cambiar tu pensamiento, y toma esa palabra en el nombre de Jesucristo. Ayer yo estaba sentado ahí trabajando en la computadora, y Zion, que está más grande, y tenemos unas pelotas de tenis, y Zion quería jugar y me comenzó a tirar las pelotas de tenis. Me tiraba en la cabeza porque ya puede tirar fuerte, y yo le decía Zion, ya, y él seguía, dale, seguía. Y en otro tiempo seguramente hubiera volteado y le hubiera dado un golpe y ahí, ya, basta. Pero ayer volteé y de pronto lo miré y dije así, ya. Hizo una mueca así, aunque se asustó un poquito, pero dije, funciona. Tiene que vivir Cristo en mí primero, tiene que vivir Cristo en mí, en mi cambio de naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un método. ¿Cuál es el método que nos enseña el mundo, hermanos? El método que nos enseña el mundo es que el más fuerte triunfa, que el que habla más fuerte gana. El método que nos enseña el mundo, ¿qué cosa es? Que el que tiene más dinero es más feliz. ¿Qué nos enseña el mundo? Que el que se viste mejor es el que se ve bien. Eso nos enseña el mundo. Pero Dios tiene otro método en nuestra vida, que es el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Yo no puedo cambiar por mí mismo, pero el Espíritu Santo, tomando la palabra, tomando a Cristo, me puede hacer cambiar mi forma de ser, me puede hacer cambiar mi forma de pensar, y entro en ese método. ¿Por qué? Porque soy un discípulo, porque eres un discípulo del Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Porque Dios te quiere dar un nivel distinto. Tú tienes tu nivel terrenal, tienes tu nivel académico, tienes tu nivel, tu profesión. Amén. Por eso, gloria a Dios. Porque estudiaste, porque te esforzaste, porque fuiste a la universidad, porque los que están estudiando se quemaron las pestañas, porque trabajaste duro. Está bien, pero tu nivel no solamente es terrenal. Un discípulo tiene un nivel espiritual. Es un discípulo que debe experimentar que Dios está con uno las 24 horas. Es el mandato de Mateo 28, del 18 al 20. Y yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para qué? ¿Para que te vistas bien? Sí. ¿Para que tengas buenas cosas? Sí. Pero hay algo más sobre eso. Es para ser un discípulo del Evangelio, como Timoteo. Es para que seas un discípulo de Cristo, en donde tú te mueves, en donde tú trabajas, en donde el Señor te bendice. Por esa razón el Señor te bendice, para que seas un discípulo, un testigo del Evangelio. Esta semana leí algo muy interesante en el Facebook de una remanente. Decía, ella se escribía como a sí misma, ¿no? Decía, princesa, ha llegado la hora de sacarte la corona y de ponerte la armadura y de enfrentar al mundo y de salir de frente. Esa es la calidad de los remanentes. Sí, remanentes, chicas, mujeres. Hay veces que tenemos que quitarnos la corona y ponernos la armadura, porque el mundo no es fácil. Igual los hombres tenemos que quitarnos la corona y ponernos la armadura de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan en tu vida y ese plan no va a parar. Porque Dios te ha llamado, y si Dios te llamó, Dios no se equivoca contigo. Jamás. Dios no miente. Tomar esa palabra. No ser engañado por el método del mundo. Porque nosotros no estamos siguiendo a un Dios que ha muerto, estamos siguiendo a un Dios que está vivo. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, sígueme y te haré pescador de hombres. Sígueme y llevarás el Evangelio a lugares donde he preparado para tu vida, dice el Señor. Porque no todos nosotros iremos a un mismo lugar.
nos esparciremos en el futuro a diferentes campos, a diferentes lugares, siguiendo la voluntad de Dios en el nombre de Jesucristo. Por eso soy un discípulo. Salir de nuestro humanismo y nuestro afán. Si no, fracasaremos como Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Trabajaremos con nuestro estándar, con nuestro pensamiento y nos caeremos. Y lo más importante en esta época, salir de las quejas y las cosas negativas. No llenarnos de quejas ni de cosas negativas. Tomar la palabra, entrar en oración y ver la respuesta que Dios preparó en nuestra vida hacia adelante. El pueblo de Israel en Números 14 del 1 al 10 se quejaba que porque habían salido de Egipto, que Egipto estaba mejor, que mejor era servir a los egipcios, que era mejor regresar. Se quejaban contra Moisés, veían todo de forma negativa. Y seguramente nos pasa a nosotros aquí muchas veces. Pero ahí se paró hombres como Moisés, como Josué, como Caleb. El Señor nos ha prometido Canaán. Por lo tanto, no podemos perecer, así sea más grande que nosotros. El Señor nos ha prometido estar con nosotros todos los días. Por más grande que se vea la cultura, no podrás perecer porque eres un hijo o una hija de Dios en Cristo Jesús. Y eso debe ser tu seguridad donde quiera que vayas y donde quiera que camines. Porque debes persistir en lo que has aprendido y debes persuadirte en eso, tú mismo, tú misma, dentro de Cristo. Porque el Señor te está preparando enteramente, hermanos. No dice ni un cuarto, ni apenas, ni un pie, ni una mano. No, dice enteramente. El Señor está preparando tu vasija enteramente, entero. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Qué cosa es eso? La evangelización. Cuando un discípulo como Timoteo entra para la buena obra, que es el evangelismo, como discípulo, una persona se para en el lugar de las respuestas. Van a llegar a tu vida respuestas que nunca has pedido a Dios, pero que van a llegar para ti. Ya está profeta el pastor. No es profecía, es la palabra que se cumple. Cuando tú entras en la evangelización, tomando la palabra, van a llegar a tu vida respuestas que nunca has pedido. Es el lugar de las respuestas, Hechos 1:1. Porque Jesús es el Cristo, es tu bendición eterna. No solamente eso, sino que te vas a parar en el lugar del éxito, por completo. ¿Y qué es el éxito? ¿Tener el carro del año? ¿Tener la casa del año? No, son las añadiduras que van a llegar a tu vida. Qué bueno que llega a tu vida como evidencia de que Dios está contigo, como evidencia de los no creyentes de que Dios te bendice y te prospera, así como tu alma prospera. Pero tu éxito mayor es lo que entendió Gallo en el libro de Romanos 16:23, que conoció solo Cristo, conoció y estableció el reino de Dios en su vida y conoció el poder del Espíritu Santo. Hermanos, si tú conoces solo Cristo, estableces el reino de Dios en tu vida y experimentas la oración, el poder del Espíritu Santo, ¿cómo Dios no te puede bendecir económicamente? ¿Cómo Dios no te puede bendecir en tu profesión? ¿Cómo Dios no te puede abrir las puertas para que tengas éxito en tu carrera? Porque entiendes el valor del Evangelio como un discípulo. Entonces ponemos lo espiritual adelante antes que nuestro estándar, nuestro nivel intelectual. Si no ponemos lo espiritual, y con eso hacemos ¿qué? Hacemos la batalla espiritual. ¿Por qué? Porque nos paramos en el lugar de la conquista. En otras palabras, la iglesia de Cristo en la época, en todas las épocas, siempre tuvo victoria sin pelear. Siempre fue así. Siempre fueron reducidos a menos, pero siempre ganamos, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Siempre fueron esparcidos, pero siempre ganaron la batalla en Cristo Jesús. ¿No es tremenda esta palabra? Pero pastor, yo paso cosas duras ahora en mi vida. No es fácil vivir en Corea, no es fácil estudiar, no es fácil trabajar. No es fácil dejar en mi país muchas cosas y estar aquí en este país donde no hablo ni el idioma, donde ahora que viene el invierno todo se pone helado, donde mi familia está a miles de kilómetros de distancia. Me veo coreana, pero no soy coreana, soy latina por dentro, o soy americana por dentro.
Pasa, yo conozco muchos remanentes así también. ¿Cómo hago, pastor, en esta época para persuadirme, para persistir en lo que estamos aprendiendo en la iglesia, en el Evangelio de Cristo Jesús? La palabra nos enseña que nosotros tenemos que escapar de nuestras propias trampas. ¿Y cuáles son nuestras propias trampas? Nuestras propias preocupaciones. Es nuestra propia soledad, que nosotros mismos la creamos, porque no estamos solos. Dios está con nosotros. Es las comparaciones que nos hacemos en paralelo a otros amigos nuestros o familiares o profesionales. Son las enfermedades del corazón o del amor que nos atacan muchas veces también a los jóvenes, a las parejas. Y para esto el Señor nos enseña 3 cosas importantes que hay que tomar, que es lo que nosotros llamamos los 3 hoy. Los 3 hoy va a traer a tu vida sanidad, va a traer a tu vida persistencia en lo que has aprendido y te vas a persuadir en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y los 3 hoy es tomar la palabra de Dios día a día. Día a día enviamos el diario de oración por el mensaje de Cacao, ¿verdad? Sale ahí una parte de la Biblia. Tomar esa palabra, leerlo por 5 minutos, meditar en la palabra de Dios, es tomar a Cristo en primer lugar. Luego vas a establecer tu oración de hoy, la oración de hoy. ¿Por qué vas a orar el día lunes? ¿Y cómo voy a dirigir mi oración? El día de oración también nos enseña a nosotros cómo entrar en oración. ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que orar? Tomar el mensaje de hoy. Señor, ¿por qué tengo que orar con este mensaje? Me tengo que persuadir en lo que he aprendido. Soy un discípulo. Tú has preparado, Señor, todo mi futuro. No importa lo que venga, voy a tomar tu palabra, voy a trabajar duro, voy a estudiar duro, voy a ser un buen hijo, voy a ser una buena hija, voy a ser un buen padre, una buena madre, pero sobre eso voy a tomar la palabra de Dios. Voy a empezar a orar. ¿Por qué? Porque hay evidencias que se van a levantar en el campo. Y eso es lo que se llama el evangelismo de hoy. El evangelismo de hoy es mi lugar de trabajo, es mi universidad, es mis reuniones que tengo. Porque a través de eso, del evangelismo de hoy, el Señor prepara encuentros. Y hay una persona en el lugar donde tú estás, o el lugar donde tú vas, que en algún momento el Señor lo llama y te pone a ti ahí para que tú puedas compartirle el Evangelio de Cristo Jesús, que es lo que te ha dado a ti la felicidad, la tranquilidad, la paz en la oración. Así que, hermanos y hermanas, esta semana tomemos la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 14, capítulo 3 del 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay nada más, es lo necesario. Solamente la palabra, la oración y el evangelismo. Si ponemos los 3 puntos en otros términos, podemos decir: experimenta el monte Calvario, experimenta el pacto del monte del Olivar, experimenta el pacto del aposento alto, experimenta lo correcto, experimenta lo necesario, experimenta lo absoluto, experimenta el evangelio, experimenta la oración, experimenta el evangelismo. Los 3 puntos de un discípulo, como Timoteo. Y conectémonos, hermanos, con delante de Dios, con toda oración y delante de nuestro Señor Jesucristo, todos los días, mínimamente por 5 minutos, y veremos cómo el Señor continúa cumpliendo su plan en nuestras vidas. Así que los bendigo en el nombre de Jesucristo, para que a partir de hoy en adelante podamos ver las respuestas que el Señor preparó en nuestra vida sin haberlas pedido, sin afán y sin preocupación, que es lo mejor que nos puede pasar. ¿Amén? Oremos. Amén. Señor, te damos gracias por tu gracia, Padre. Te damos las gracias por enseñarnos a persistir, Señor, en lo que hemos aprendido, y a persuadirnos, Señor, en lo que nos has enseñado a través del Evangelio de Cristo. Señor, obra a través de tu Espíritu Santo,
Guíanos a través de tu Espíritu Santo, Señor, y llena, Señor, la vida de tus hijos y discípulos a través de tu Espíritu Santo con poder para la evangelización, Señor. Continúa tu obra, Padre, de evangelización a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.